Parcial de cinemática. La cinemática se puede clasificar en dos movimientos. Uno llamado movimiento rectilíneo uniforme con velocidad constante y otro movimiento rectilíneo uniformemente variado con aceleración constante. En esta diapositiva hay 8 preguntas que se contestarán en la siguiente diapositiva. La recomendación es pausar este video en la primera diapositiva, intentar contestarlo y luego mirar las respuestas en la siguiente diapositiva. Comencemos entonces con la primera pregunta. Sobre un cuerpo que se desplaza con velocidad media constante de menos 2 metros sobre segundo, ¿qué es cierto afirmar? Tenemos como respuesta que está frenando, que su aceleración es negativa, que retrocede 2 metros cada segundo o que su desplazamiento es positivo. Entonces, para contestar esta pregunta, la clave está en que es constante y que es negativa. Con esta podemos fácilmente contestar la pregunta. La segunda dice, sobre un móvil que avanza con una aceleración constante de menos 2 metros sobre segundo al cuadrado, es cierto afirmar que está frenando, que está retrocediendo, que el desplazamiento en X es menor que 0 y que está aumentando su velocidad. Ya la información nos dice que el cuerpo avanza, la siguiente información la deducimos de que la aceleración es negativa, o sea que sabemos que depende de delta V, que es el cambio en la velocidad. Sobre la siguiente pregunta dice, un cuerpo que cae en el vacío, ¿es cierto afirmar? Entonces las respuestas son que disminuye su velocidad, que llega al piso con velocidad igual a 0, que el desplazamiento en Y es positivo y que el cambio en la velocidad es menor que 0. Sabemos que un cuerpo cae en el vacío con la aceleración de la gravedad. De acuerdo con la gráfica, respondan las preguntas 4 al 8, entonces vemos la gráfica de un cuerpo que se desplaza con cierta velocidad en un intervalo de tiempo. Este va cambiando y con base a eso nos hacen las siguientes preguntas. La pregunta número 4 dice que en el intervalo 2,4 segundos es cierto afirmar que retrocede, que el desplazamiento es igual a 2, que la aceleración media es mayor que 0 y que aumenta la velocidad. Lo que tenemos que hacer es ubicarnos en el intervalo 2 a 4 y ver qué ocurre con el desplazamiento y en la misma medida qué ocurre con la velocidad para contestar la pregunta. La pregunta número 5 dice, del gráfico es cierto afirmar. Entonces, que la velocidad media es igual a 0 en el intervalo 0,6 segundos, que avanza en el intervalo 0,4 segundos, que retrocede en el intervalo 2,4 segundos y que cambia de sentido en el instante t igual a 2 segundos. En el gráfico entonces se puede definir cuál es el signo de la velocidad y en esa misma medida se puede determinar el valor del desplazamiento. También se puede mirar si la velocidad está aumentando o está disminuyendo. La pregunta número 6 dice ¿cuál es el desplazamiento total? Entonces tenemos como respuesta 0, 8 metros, 4 metros y menos 4 metros. Sabemos que en la gráfica de velocidad para determinar el desplazamiento calculamos las áreas bajo la curva o sobre la curva. La pregunta número 7 dice ¿cuál es la aceleración media en el intervalo 0,4? Entonces tenemos la respuesta 0, menos 4 metros sobre segundo al cuadrado, menos 1 metro sobre segundo al cuadrado y menos 0,5 metros sobre segundo al cuadrado. Sabemos que para calcular la aceleración media necesito el intervalo y el cambio en la velocidad. La pregunta número 8 dice que cuál es la gráfica de posición contratiempo. La gráfica que aparece es la de velocidad, entonces nos preguntan la de posición contratiempo. Tenemos 4 posibilidades. Entonces aquí podrían pausar el video y empezar a contestarlo. Yo paso a la siguiente diapositiva para dar las respuestas a este corto parcial. Entonces la solución.
sobre un cuerpo que se desplaza con velocidad media constante de menos 2 metros sobre segundo, que es cierto afirmar. ¿Qué información tenemos? Que la velocidad media es negativa, por consiguiente el desplazamiento es negativo. Entonces podemos afirmar que retrocede 2 metros cada segundo. La respuesta es C. La siguiente pregunta, sobre un móvil que avanza con una aceleración constante de menos 2 metros sobre segundo al cuadrado, es cierto afirmar. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que está avanzando de tal manera que la velocidad es positiva, pero la velocidad debe ser, la diferencia entre las velocidades debe dar negativa para que la aceleración nos dé negativa. Entonces, de esta manera tenemos que la velocidad final es menor que la velocidad inicial. Entonces implica que el cuerpo está frenando. La respuesta es A. Sobre un cuerpo que cae en el vacío es cierto afirmar que tenemos que el cuerpo se está devolviendo, el desplazamiento en Y es menor que cero y la velocidad aumenta negativamente. Entonces, ¿qué tenemos? Que la diferencia entre las velocidades es negativo, por consiguiente delta V es menor que cero. Eso también implica que la aceleración, que ya sabíamos, de la gravedad es negativa. De acuerdo con el gráfico, respondo a las preguntas 4 al 8. Vemos entonces en la gráfica que en el intervalo de 0 a 2 segundos avanza con velocidad constante y positiva. En el intervalo 2 a 4 sigue avanzando, pero disminuyendo la velocidad positivamente. Y de 4 a 6 retrocede aumentando la velocidad negativamente. La pregunta número 4 dice, en el intervalo 2,4 segundos es cierto afirmar. Entonces tenemos aquí el intervalo 2,4. ¿Qué podemos ver? Que el área de un triángulo que tiene 2 metros sobre segundo de altura y 2 segundos de base es igual a 2 metros. Entonces, la respuesta es el desplazamiento en X es de 2 metros. La respuesta es B. Sobre la pregunta número 5 dice, de la gráfica es cierto afirmar. Entonces, ¿qué tenemos? Que la velocidad es positiva de 0 a 4 segundos. La velocidad está por encima del eje del tiempo y vemos que la velocidad varía entre 2 y 0, pero es positiva todo el tiempo. Entonces avanza en el intervalo 0,4 segundos. ¿Cuál es el desplazamiento total? Entonces debemos calcular las áreas. Vemos que la primera es 2 por 2, 4, la siguiente es 2 por 2, 4 dividido 2 y la siguiente es 2 por 2, 4 dividido 2, pero esta es negativa. Entonces tenemos que el desplazamiento sería el área del correspondiente al primer intervalo es de 4 metros, el desplazamiento es 4 metros, la siguiente son 2 metros y en el último son menos 2 metros, de tal manera que el desplazamiento total es igual a 4 metros. La respuesta es C. ¿Cuál es la aceleración media en el intervalo 0,4? Entonces, ¿qué necesito? Las velocidades. En 4, la velocidad en los 4 segundos es 0 y la velocidad en el instante 0 es de 2 metros sobre segundo. La diferencia de estas dividido en el intervalo de tiempo, que es 4 segundos, nos da la aceleración. Entonces tenemos que es 2 menos 2 sobre 4, o sea, un medio, o sea, menos 0,5 metros sobre segundo. La respuesta es D. Y finalmente, ¿cuál es la gráfica de la posición contratiempo? ¿Qué podemos observar para contestar la pregunta? Podemos entonces mirar que en el primer intervalo avanza con velocidad constante, o sea que es una línea recta. En el siguiente intervalo, o sea de 2 a 4, avanza pero disminuye la velocidad. La velocidad es positiva, o sea que debe ser una línea curva.
y finalmente retrocede aumentando la velocidad negativamente. Entonces también es una línea curva. Entonces tenemos que la respuesta es una línea recta con una parábola que abre hacia abajo. Entonces la respuesta es la C.